El propio presidente Carter se adscribió, expresidente Carter, a esta línea. Tal es así que él mismo, que fue uno de los veedores de las elecciones del año 2006 en Palestina, que llevaron al poder democráticamente a Hamás como institución política, con un brazo armado, porque como los palestinos no tienen un Estado, no puede un pueblo que no tiene un Estado tener fuerzas armadas. En algún lado las tiene que tener, y ahora hemos descubierto, creo, por qué. El propio Carter, como veedor internacional, dijo que fue una de las elecciones más limpias y que en algunos lugares donde el pueblo no pudo ir a votar era porque las amenazas de las fuerzas de ocupación israelí eran tales que metían mucho miedo. Escribió un libro que se llama Palestina, paz en lugar de apartheid. Porque dijo, lo que vemos en Palestina hoy supera en crueldad, en vejación y en humillación aún lo que vimos bajo los peores momentos de la apartheid en Sudáfrica. Por supuesto que acusaron de antisemitas. O sea, interesante es ver cómo en la primera potencia del mundo, aún todavía a las 8:15, se ha abierto un debate muy saludable sobre cuando algún grupo minoritario cobra excesivo poder. Porque cuando las minorías cobran excesivo poder, peligra la democracia. Tomemos nota. Los argentinos a veces no nos damos cuenta de cosas. Ya hemos sido víctimas de una minoría que cobró excesivo poder. Ayer casualmente se recordaron los 33 años del proceso. Del proceso habrán sido 50, 60 mil civiles y militares que cobraron excesivo poder, aprovecharon que tenían las armas e impusieron su voluntad sobre la mayoría de los argentinos. Bueno, estemos alertas de que puede haber otras minorías que cobren excesivo poder, quizás no con la fuerza de las armas, sí con la fuerza del dinero, e impongan su voluntad de una forma que va en contra del interés nacional y del bien común del pueblo argentino, por ejemplo. Así funciona esta estructura en varias oportunidades, porque al revés que los norteamericanos, que de esto no entienden nada porque no lo han vivido, nosotros lo hemos hecho. Yo tengo 56 años, viví el Rodrigazo en el 75, viví el Plan Mores en el 82, viví la hiperinflación en el 89 y todos vivimos el 2001, el 2002, la gran catástrofe que fue eso. Con lo cual, aunque a lo mejor no lo entendemos, sabemos los efectos, nos ha afectado. Para un norteamericano, la última depresión, crisis catastrófica, es una foto en blanco y negro en algún libro de gente haciendo cola para tomar un plato de sopa. Y mi abuelito, que creo que me dijo algo que cuando era joven, no sé qué, yo le digo, nunca lo vivieron. Nosotros sí, les podemos dar cátedra. Porque todo el sistema está basado sobre un esquema piramidal. Entonces, si está basado sobre un esquema piramidal, es porque esto es un modelo. Y como es un modelo, yo lo bauticé la mesa de dinero global. Porque es fácil, es algo que todos hemos también vivido. Y como toda buena mesa, esta por ejemplo, que es muy buena, las buenas mesas tienen 4 patas. Entonces, esta mesa global planetaria también tiene 4 patas. Primera pata, hay que lograr controlar el dinero público, que es el dinero verdadero, que es el dinero soberano que emite el Estado soberano de una determinada comunidad. Pesos argentinos, dólares norteamericanos, libras esterlinas, euros. Los emite, hay un papelito y dice, esta nota la Banco Central de la República Argentina, y está prohibido fotocopiarlos o falsificarlos, porque cualquiera que agarre falsificando dinero lo meten en preso y en buena hora. Y no genera intereses. Usamos para comprar un kilo de pan, un auto, un mapa, pero no genera intereses. La operación puede que lo genere, pero el dinero en sí vale 100 pesos. Si hay inflación puede erosionarse un poco menos. ¿Cuál es la primera pata? Lograr controlar aquella institución y aquel gobierno que emite las políticas de la institución respecto del dinero público para lograr que nunca alcance. Siempre falta. Cada economía, la República Argentina, necesita una cantidad X de dinero circulante, que yo no sé cuál es la suma. Acá hay un señor, Steve Weaver, que sí, lo debe saber calcular. Yo no lo sé calcular. Pero sí es calculable. Y está en función de la población, el territorio, el proyecto nacional, si lo hubiere, que tendría que salir de acá, porque una cosa es un proyecto nacional como el argentino, que es pacífico, y requiere una cantidad de moneda. Otra cosa es un proyecto nacional como el de Estados Unidos en el 2003 que tenía previsto invadir y destruir un país, como Irak. También cuesta plata eso, que es jorobar. Entonces, según esos parámetros, se puede calcular para un determinado proyecto nacional, para un determinado país, para una determinada base industrial y para una determinada población la cantidad de moneda que necesita. Cuando la calculan, se aseguran que siempre falte. ¿Y cómo lo hacen? Controlando el Banco Central. ¿Vieron ese mito que dicen, el Banco Central es independiente?
casi un dogma de fe. Los bancos centrales tienen que ser independientes, si no, los gobiernos hacen macana. Pregunto, si el Banco Central es independiente, ¿de quién depende? Porque a Martín Rodríguez el sueldo se lo pago yo. Y ustedes. Nosotros le pagamos el sueldo a este joven, Martín Pérez Redrado. O sea que me gustaría por lo menos saber a quién responde. Si yo logro que el Estado siempre emita moneda de menos, insuficiente, también la cantidad de moneda va en función a la velocidad de circulación, hay muchos factores complejos, pero calculables. Si yo logro que la moneda pública siempre falte, la gente va a decir, bueno, pero yo tengo que hacer algo. Yo quiero comprar un auto, necesito mi fábrica expandirla, el Estado dice necesito construir un camino, y ahí aparece la segunda pata. Los que controlan el dinero virtual privado dicen, ¿necesitas plata? Yo tengo. Yo te presto a intereses y con un montón de condicionamientos, especialmente cuando la plata que te prestan viene de afuera, en dólares, ni siquiera la moneda nuestra. No sé por qué para hacer una autopista se necesitan dólares, no pueden ser pesos. Pero no, el dogma dice, se impone la moneda privada y la moneda privada emitida por el sistema bancario es la moneda virtual y utiliza el factor multiplicador bancario para expandirse enormemente hasta que en algunos casos llega a estas burbujas. Dato del New York Times del 23 de septiembre del año pasado. Bank of America pudo sobrevivir porque, así lo dijeron, por cada dólar real que tenía en sus arcas había emitido 10 dólares virtuales. Se podía controlar. Goldman Sachs, con un poquito más de problema, pero también, porque por cada dólar real, Goldman Sachs había emitido 26 dólares virtuales. Como en un banco de inversiones era más o menos aceptable. Morgan Stanley, por cada dólar real, 30. Merrill Lynch, por cada dólar 50, no va más. Lehman Brothers, por cada dólar real, 75, no va más. Bear Stearns, por cada dólar, 100. O sea, por cada dólar real que esta gente tenía, emitía 50, 60, 70 dólares virtuales, que es la burbuja que ahora quieren hacer colapsar y no pueden. Entonces, la segunda pata es esa justamente, la emisión de dinero privado, que encima permite ampliarlo a través del factor multiplicador bancario, y sobre ese dinero que no existe, que ellos se inventan, encima le cobran intereses cuando se lo prestan. Es un negocio muy bueno. Es un negocio fantástico. Tercera pata, y esta es la más terrible porque es inmoral. Acostumbrarnos a todos a vivir de deuda. Porque lo tradicional en el ser humano, bien criado y bien nacido, es trabajo mejor, tengo familia, una parte de mi trabajo, que es representado en dinero, lo ahorro. ¿Para qué? Por si lo necesito o para las vacaciones del verano. Ahorro y en el mes de enero me la paso panza arriba en las Toninas, provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque lo hice con mis ahorros. Está todo bien. Luego el sistema empezó a decir, no ahorres tanto. Gasta. Be happy. Viví la vida. Gástate toda la guita. Y así las generaciones, por eso es que los cambios a veces requieren un traslado generacional, empezaron a gastarse toda la guita. Y en los últimos 40 años dijeron, ¿te gusta ese auto? Llévatelo, no tengo la plata, no importa. Llévatelo, disfrútalo y págalo en cuotas. O sea, disfruta hoy lo que vas a pagar con el trabajo del mes que viene, del otro mes, del otro mes, del otro mes, del otro mes. Así los individuos se mal acostumbraron a vivir de deuda, las empresas le metieron, no voy a nombrarla porque yo soy una empresa en Córdoba que hizo una canallada de la forma como se ha endeudado, una gran empresa de caramelos, que se ha endeudado de una forma absurda porque le dijeron, no es necesario, está de moda que las empresas se endeuden. Y también los estados se terminan endeudando. Y Estados Unidos está endeudado, el Estado está endeudado en algo así como 12 trillones de dólares. Y las corporaciones norteamericanas están endeudadas en 9 trillones de dólares. Y los individuos norteamericanos están endeudados en también 9 trillones de dólares. Y yo les pregunto, ¿está todo el mundo endeudado? ¿Por quién? ¿A quién le debemos toda esa guita? Todos le debemos la libra de carne a alguien.